Hola gente, este es un video de los que me interesa especialmente que comenten lo que les parece. Hace unos días me encontraba dando vueltas por YouTube cuando me apareció un video del canal Política Obrera en el que podemos ver al dirigente Jorge Altamira respondiendo por qué él cree que estamos por entrar en una etapa prerrevolucionaria en Argentina. Altamira es un dirigente socialista que fue varias veces candidato a presidente y yo personalmente creo que se le puede prestar atención a lo que dice, si bien no coincido con su ideología, pero creo que se puede aprender algo al escucharlo y me gustaría analizar esta teoría. Es verdad que en el último tiempo se puso de moda decir que toda persona de izquierda no entiende nada y eso, pero creo que conviene escuchar. Bien, toda esta teoría se basa en tres factores que serían necesarios para que se dé esa etapa prerrevolucionaria. Primero, sería necesario un gran ajuste. Altamira considera que las elecciones fueron reaccionarias. Entiendo yo que llamando reaccionarias a que los tres candidatos más votados no tenían otro camino más que ajustar, y eso implicaría retroceder, como se suele decir, en los derechos o en el modo de vida de los trabajadores. Esto sería una condición necesaria. El segundo punto sería la agudización del ajuste. Según Altamira, con las recientes medidas anunciadas por Caputo, lo que ya ocurría se va a profundizar y esto va a impactar en la calidad de vida y en el ánimo de la gente. Y el tercer punto sería una crisis de gobernabilidad. Según Altamira, ya en el gobierno kirchnerista, o sea en el de Alberto Fernández, se estaba complicando llevar el mando. Por ese motivo Alberto tuvo en cierta forma que desaparecer y darle más poder a Massa, a quien también con el paso del tiempo se le estaba complicando, de hecho perdió, y se supone que cuando las multitudes de trabajadores no se sientan representadas por los típicos dirigentes o espacios, ahí se abre una ventana para que llegue una etapa pre-revolucionaria. A estos tres factores, desde este punto de vista, también se los puede ampliar con algunos otros detalles. Altamira considera, y en esto creo estar de acuerdo, que lo que se califica como crisis por déficit fiscal en verdad es una crisis financiera. Supongo que esto lo debe decir porque en la izquierda suelen estar al tanto de la historia de la deuda argentina y de las muchas irregularidades que hay alrededor de todo ese asunto. De ahí que las respuestas que ahora se están repitiendo, como la gente votó a Milei para que haga precisamente el ajuste, a Altamira no lo convencen, porque el ajuste sería mucho más grave de lo que muchos esperan y ciertos sectores poderosos no van a salir afectados a diferencia de los trabajadores que sí. Además, él también considera que el modelo democrático es burgués y por lo tanto tiene sus trampas. De ahí que el núcleo duro de Milei sería un porcentaje mucho menor que el que posteriormente lo votó en el balotaje, y por eso mucha gente no estaría dispuesta a soportar un tamaño ajuste. Solo lo votaron para ir en contra del kirchnerismo. Eso sería un tema que se puede sumar al factor del problema de la gobernabilidad y la representación. También hay que decir que no sería la primera vez que las masas votan convencidas a un candidato y luego son capaces de cambiar e incluso protestar fervientemente en contra de ciertas medidas. Entonces, en resumen, hablando de manera rápida, para que ocurra esta etapa prerrevolucionaria que anuncia Altamira, necesitaríamos que el pueblo trabajador la esté pasando muy mal y que los poderosos que están por arriba no puedan seguir ejerciendo control sobre esas masas, o sea, que ya no los puedan canalizar para que les den su voto a esta o a aquella fuerza, lo cual derivaría en una suerte de rebelión por parte de los trabajadores. Bien, en la época de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sabemos que llegaron a Argentina unos movimientos migratorios con trabajadores provenientes de Europa y muchos de ellos traían ideas socialistas o anarquistas que además es posible que las hayan profundizado porque las condiciones de trabajo acá en ese momento tampoco es que fueran muy buenas. Por ejemplo, están esos casos como de 10 familias que vivían todos en un conventillo con una sola canilla para todos y cosas así. Yo he leído documentos de la Iglesia que cuando se dirigían a ayudar a esos sectores realmente encontraban que había un odio de clase grande. Después de todo, muchos de esos trabajadores eran fundamentales para la construcción, la pesca, la limpieza, la metalurgia,
los mataderos, los saladeros, etc., y las diferencias con otros sectores más pudientes parecen haber estado muy marcadas. Tal vez un ejemplo que puede tomarse como un exponente de esto que estoy marcando sea Radowitzki, que pueden buscar quién fue, qué hizo y de qué grupos formaba parte. Y personalmente creo que esos sectores terminaron quedando casi que por completo anulados desde la década del 40. ¿Qué pasó en la década del 40? En Argentina, el justicialismo. A esa típica pregunta de por qué la izquierda siempre saca 2 puntos, para mí la respuesta es que el justicialismo siempre fue como un muro de contención que evitó que los trabajadores se fueran hacia otros puntos de vista que típicamente consideramos como de izquierda. Incluso creo que en la actualidad, con el derivado peronista, mal hecho en mi opinión, del kirchnerismo, sigue pasando lo mismo. Entonces mi primer punto es que para que pase lo que dice Altamira, tendría que quedar totalmente anulado el peronismo y también el kirchnerismo. Mi segundo punto es que, como dice Altamira, las condiciones del ajuste se tendrían que agravar cada vez más, y en ese caso me parece un poco incierto lo que puede llegar a pasar, porque si bien la ideología de los nuevos gobernantes es el liberalismo, y se supone que están muy decididos, pase lo que pase, a llevar adelante su plan, también está el punto de que eso contradice bastante el marketing político actual, o sea, no miden el termómetro social, irían masivamente en contra de su propia imagen si en un momento no frenan un poco. Por el momento yo veo que tienen una buena imagen, aunque se ve que hay algunos arrepentidos, pero en general parecen conservar una buena imagen. De todas formas, como dice Altamira, si ocurre algo como lo que él dice, no sería la primera vez que mucha gente vota a un gobierno y después simplemente lo quiere sacar. Hay que ver, por ejemplo, qué pasa cuando se termine el verano que estamos transitando. A mí esto también me hizo acordar a lo que anda diciendo muy convencido Guillermo Moreno cuando menciona que este va a ser un gobierno breve de 4 a 6 meses. Yo hoy por hoy veo rara y poco posible a esa chance, pero bueno. Un tercer punto que se me ocurre nombrar es la teoría sobre el precariado del marxista italiano Diego Fusaro. En realidad esto tengo entendido que no es algo original de él, pero las veces que lo he escuchado me resultó interesante como lo explica. Tiene un libro sobre el tema que tengo pendiente repasar, pero hablando por arriba, el planteo es que si hay un potencial revolucionario es en una nueva clase social llamada precariado, que serían trabajadores que perdieron derechos y garantías y que en muchos casos incluso se emplean a sí mismos de manera individual. Y acá en Argentina deduzco yo que también entraría toda la masa laboral que está en el llamado empleo informal. Entonces es verdad que puede existir un potencial revolucionario, más en un trabajador que está incómodo, sin derechos y demás, que en uno que está conforme. Pero la pregunta es si la revolución, entre muchas comillas, de esos sectores acá en Argentina, no habría ocurrido precisamente cuando ellos, creyendo que generaban un cambio muy grande, eligieron justamente a Milei. Porque si ustedes se acuerdan, en campaña se decía mucho eso de vas a perder tus derechos, y la respuesta con la que muchos se sentían identificados era es que ya no tengo derechos. Si bien también es cierto que al final en el DNU y la ley ómnibus de Milei sí hay algunas cosas que pueden interpretarse como pérdida de derechos, como por ejemplo lo de las formas alternativas de indemnización. Un cuarto punto es que supongo que entre la izquierda tendría que surgir algún personaje carismático que un poco guíe a las masas revolucionarias, a menos que estén esperando que todo sea tan espontáneo que las masas se rebelen solas, cosa que a mí me parece difícil. Por último, un quinto punto que se me ocurre es que los liberales estos, en mi opinión, crecieron mucho con las redes, aprovechándose de motivos culturales y después económicos, y ahora es probable que tengan buena capacidad para desde ahí manipular a sus votantes, y en cambio la izquierda es materialista y subestima los aspectos culturales y demás, no se esfuerza en usar bien las redes, de manera que los veo bastante hackeados en ese aspecto, podríamos decir.
De manera que bueno, me interesa bastante que dejen lo que piensen en comentarios. En general, mi conclusión sobre el tema es todo lo que acabo de mencionar. Así que bueno, gracias por ver este video, comenten lo que les parece y nos vemos en el próximo. Un saludo.